Bueno, continuando con las jornadas y ya entrando en el último día, tengo el honor de poder presentar esta mesa que se llama justamente Ayahuasca y DMT, Ciencia y Experiencia. Y las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, bueno, es José Carlos Bouzo, director científico de ICERS, Enzo Tagliasucci, investigador del CONICET, doctorado en Física y Neurociencias, y Diego Viegas, profesor de la Facultad de Antropología de Rosario y también perteneciente a Mesa Verde, así que vamos a dar comienzo a esta charla que creo que tiene mucho para poder aportar y es muy rica en los distintos aspectos de esto de la ayahuasca y esta molécula tan interesante que es la DMT. Así que, sin más, vamos entonces ya a comenzar con la exposición de José, así que los dejo en compañía de él. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias de nuevo por haber venido. Tenía muchas dudas acerca de qué contar aquí en esta charla y después de la paliza que os pegué ayer con todas las investigaciones que venimos haciendo en ICES de los últimos 10 años, que en realidad son 15 o 17 en mi experiencia con investigación con ayahuasca, creo que decidí bajar a lo más básico y entendiendo que quizá hay muchas personas que es la primera vez que vienen a una charla de ayahuasca y de DMT, porque estas jornadas antes eran cannabis y políticas de drogas y ahora se ha añadido la coletilla de enteógenos, pues he decidido, aún a riesgo de contar cosas, pues empezar por lo más básico, que es explicar qué es la ayahuasca, qué es el DMT, en qué se parecen y en qué se diferencian. Desde una perspectiva puramente farmacológica, en la que incluso entendemos la DMT, o sea, la ayahuasca, como explicaré después en algunos de los ensayos clínicos que hicimos hace años, extrayéndola de su medio natural, liofilizándola y administrando en el laboratorio solamente el resultado de la liofilización. Por empezar por el principio, ¿qué es ayahuasca? Pues bueno, la ayahuasca son muchas cosas. La ayahuasca es una planta, pero también es un sistema médico que rodea a la planta. La ayahuasca antes se conseguía en la selva, ahora se consigue en Internet. El conocimiento que se tenía de la ayahuasca antes era por transmisión oral. Ahora hay incluso conferencias donde personas que no son más expertas en el conocimiento de la ayahuasca, pero el conocimiento de la ayahuasca está en los maestros y en las maestras, pues nos permitimos el lujo de tratar de explicar a terceros qué es la ayahuasca. Pero lo que sí es la ayahuasca es una liana, que el nombre científico es Banisteriopsis caapi, originaria y oriunda de toda la cuenca amazónica y utilizada como medicina panamazónica, pues desde, como se suele decir, tiempos inmemoriales. Ayahuasca, además, es el nombre quechua. La liana de la ayahuasca, la Banisteriopsis caapi, tiene tantos nombres como culturas que la utilizan, es decir, decenas de nombres. El nombre que se ha popularizado es el de ayahuasca, que literalmente hay también todo un debate con relación a qué quiere decir. Está claro que huasca parece que hay consenso en que es liana, pero haya no está del todo claro. El diccionario de la Real Academia Española lo traduce como soga de los muertos, pero esto es una palabra quechua que, según Carlos Suárez, se habla en Cuzco y en Cuzco no hay lianas, con lo cual tendría que significar cadáver, pero es muy raro que en la selva donde no existe, donde la palabra haya no se utiliza para cadáver, sino que puede significar alma o amargo, porque todo lo que es amargo es medicina. De hecho, la mayoría de lo que vosotros llamáis enteógenos pues tiene un sabor amargo y la característica es amarga. Y de hecho la mayoría de las medicinas naturales suelen ser de sabor amargo. Entonces, bueno,
Probablemente un nombre más adecuado para traducir ayahuasca podría ser liana del alma o incluso liana amarga. Ayahuasca es toda decocción hecha con Banisteriopsis caapi. Cada cultura, cada curandero, cada chamana, cada aprendiz adiciona a la decocción de Banisteriopsis lo que hay en su medio. La mezcla más común que ha llegado hasta nosotros es la combinación con Psychotria viridis, que es una planta de la familia del café, cuyas hojas contienen un principio activo que se llama dimetiltriptamina, DMT, pero esto es simplemente la combinación que nos ha llegado y que se ha popularizado, probablemente porque es la combinación que utilizan las iglesias ayahuasqueras. Y la ayahuasca, cuando sale de la selva, originalmente sale de la mano de las iglesias ayahuasqueras, principalmente el Santo Daime, que es la primera religión ayahuasquera que se expande más allá o que sale de la selva para llegar a los núcleos urbanos brasileños y que de los núcleos urbanos brasileños se expande al resto del planeta. Parte de mi presentación la voy a basar en esta revisión que hicimos, ¿no? Un articulito cortito que se titula Ayahuasca, que deberían saber los profesionales en salud mental, que lo publicamos precisamente bueno, pues porque cada vez hay más interés por parte del público general, pero también por parte de pacientes que piden a sus psiquiatras, a sus médicos, bueno, pues ¿qué es esto de la ayahuasca? Pues bueno, algunas de las cosas que voy a decir aquí lo hemos sacado de este papel, de este artículo. Se piensa, ¿no?, tradicionalmente, pues, que la ayahuasca contiene estos principios activos, ¿no? La Banisteriopsis caapi, la liana, como decía antes, contiene unos principios activos que se llaman armalinas, que son principalmente armina, armalina y tetrahidroarmina, y la Psychotria viridis, que es el arbusto de la familia del café, aportaría DMT. Desde un punto de vista puramente farmacológico y reduccionista, entenderíamos que la ayahuasca no es una combinación de Banisteriopsis caapi y Psychotria viridis, sino una combinación de armalinas y DMT. Luego voy a tratar de deconstruir esto, pero para explicarlo sí creo importante que bajemos a lo más molecular y reduccionista. En realidad, si hacemos una extracción de ayahuasca o si hacíamos como hacíamos nosotros hace 20 años en el Hospital de San Pau y a una decocción de la ayahuasca que venía de Mapía del Santo Daime le quitábamos el agua, nos quedaba la ayahuasca sin agua, es decir, lo mismo que se toma en la selva, pero quitándole el agua. Una vez que tienes esto se puede encapsular, esto se puede analizar y aunque efectivamente los principios activos que se encuentran son armina, armalina y tetrahidroarmina y DMT, ahí adentro hay más de 2.000 compuestos diferentes. Ya empezamos a hablar lo que venimos hablando estos días, de la complejidad de lo que contiene una planta frente a lo que puede hacer una molécula purificada. La complejidad de las más de 2.000 compuestos que contiene la decocción o esta cosa que se obtiene una vez que has eliminado el agua, por supuesto no tiene nada que ver. Tiene algo que ver, pero no del todo, con el principio activo. Estamos hablando que toda esta complejidad depende de cuándo se ha hecho la recolección, de cómo se ha cocinado la ayahuasca, de las diferentes plantas que se han adicionado en el proceso de cocción, de la altura en la que se han recogido las plantas, de la estación del año. Es decir, hay toda una serie de variables hipercomplejas que son imposibles de aislar con metodologías científicas, pero que parece que los maestros y las maestras que utilizan en su tradición la ayahuasca conocen bien y saben cómo utilizarlo. Por ilustrar eso es una diapositiva que le copié a mi colega Jordi Riba y que siempre pues, viene muy bien para ilustrar cuál es el efecto de la ayahuasca, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda
alguien que va a ingerir por vía oral DMT. Va a coger una decocción de Psychotria viridis, que es el arbusto que contiene DMT, va a cocerlo para tratar de extraer el alcaloide y lo va a beber. ¿Qué pasa cuando ingiere DMT? Que hay unas enzimas en el sistema gastrointestinal que la DMT, que se llaman monoaminoxidasas, que destruyen la DMT antes de que llegue al cerebro y entonces no produce nada. Uno, si ingiere litros de DMT, va a morir antes por hiponatremia y por problemas derivados del excesivo consumo de líquido antes de notar ningún efecto. ¿Por qué? Porque toda la DMT está siendo destruida en el tracto gastrointestinal. De alguna forma, los indígenas amazónicos hicieron un descubrimiento súper sofisticado, no disponiendo ni de laboratorios ni de animales de investigación sobre los que investigar y sobre los que probar diferentes sustancias, y descubrieron que utilizando Banisteriopsis capi, los principios activos de la Banisteriopsis capi bloqueaban la acción de la monoaminoxidasa de las enzimas que destruyen la DMT en el tracto gastrointestinal, permitiendo que la DMT llegara al sistema nervioso, al cerebro y produjera efectos. Probablemente esta no fue la forma en la que se descubrió, que dijeron, bueno, tenemos la DMT que no sabemos cómo llega al cerebro, va a ver cómo bloqueamos la monoaminoxidasa para... Claro, no hicieron este razonamiento, pero probablemente sí hicieron el descubrimiento empírico de saber que la liana, la Banisteriopsis capi, funcionaba como medicina porque permitía lo que hoy consideramos que son efectos secundarios de la Banisteriopsis, que son principalmente la diarrea, el vómito. En realidad en la selva es una medicina importante porque sirve para limpiar de parásitos gastrointestinales, ¿no? Sirve para limpiar. De hecho, en las culturas amazónicas el vómito se llama purga y es un efecto buscado, no es un efecto evitado. La purga, se han encontrado momias en el desierto de Atacama donde no crece la Banisteriopsis, porque la Banisteriopsis solo crece en la selva, con restos de armina y de hermalinas. Probablemente ya había un intercambio hace unos 2000 años de sal a cambio de medicina. La medicina venía de la selva, que es una fuente inagotable de medicinas, pero en los desiertos había sal. Probablemente ya había un intercambio y la Banisteriopsis como medicina, como ayahuasca, en la que solamente de momento había Banisteriopsis, pues era la medicina principal. Y además probablemente sabrían que a medida que iban adicionando otras plantas, desde hoja de coca hasta tabaco, si se adicionaban a la decocción de Banisteriopsis, aumentaba los efectos. Es decir, ya se sabía que la Banisteriopsis podía ser una medicina interesante para permitir la acción de medicinas que contenían sobre todo bioaminas, ¿no? Probablemente esta fue la forma en la que se terminó descubriendo los efectos psicoactivos de la ayahuasca, aunque como digo, la combinación de DMT con Psychotria viridis es una más de las probablemente cientos, si no miles, de posibles recetas que hay adicionando a la decocción de Banisteriopsis capi. Bueno, los principales efectos de la ayahuasca, pues bueno, introspección, serenidad, memorias de contenido autobiográfico, efecto, estado de ánimo positivo, también tiene efectos colaterales, ¿no? En algunas personas puede producir ansiedad, pánico, incluso ataques o síntomas psicóticos. Se han descrito algunos casos de brotes psicóticos también que han necesitado de medicación, y luego tiene una serie de efectos fisiológicos, pues un ligero incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, midriasis y modificación de algunos parámetros bioquímicos que son transitorios y que recuperan la normalidad. Se han hecho también estudios con neuroimagen, con ayahuasca. Probablemente los más interesantes es un estudio que hizo también mi colega Jordi Riba utilizando SPECT, que es una técnica de neuroimagen, y que luego me centraré en la última diapositiva de la presentación en él. Y luego pues también se han descrito en esta necesidad biomédica de tratar de, como decía, de aislar la ayahuasca de su medio natural y tratar de aplicarla en psiquiatría, pues algunos efectos, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos
y antiadictivos. Se están haciendo ensayos clínicos actualmente con ayahuasca para evaluar su potencial antidepresivo. Y como decía, entre los efectos adversos también se encuentra la náusea y el vómito, pero en realidad la náusea y el vómito, lejos de ser efectos adversos en los contextos naturales, son efectos buscados. Si ahora nos vamos a la DMT, pues nos llevamos la sorpresa de que la DMT se descubre por primera vez porque se sintetiza en el laboratorio. O sea, la DMT, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las sustancias, ¿no?, que primero se tiene la planta o el hongo o el animal, y en el caso de la psilocibina, pues primero se tiene el hongo se sabe que produce efectos psicoactivos y es Albert Hoffman quien va probando hasta que consigue aislar el principio activo, que es la psilocibina del hongo. En el caso de la DMT fue al revés. Primero se sintetizó en el laboratorio. La DMT es una triptamina. En nuestro sistema nervioso hay muchas triptaminas. La triptamina más conocida es la serotonina. Entonces, pues bueno, simplemente Richard Maxke en el laboratorio sintetizó un compuesto al que llamó nigerina por su parecido a algunos compuestos ya conocidos. Y esto fue en 1931 y no fue hasta el 55 hasta que no se aisló la DMT de la andadera peregrina, o también conocida como yopo o coba, un preparado de unas semillas de una planta que utilizan pues, numerosos pueblos también de la cuenca amazónica. Los más conocidos son los Yanomamo, que viven en la frontera entre Brasil y Venezuela, que contiene uno de los principios activos, contiene DMT. Los primeros estudios farmacológicos se hicieron en Hungría por Stephen Sara en los años 50, administrando DMT por vía intravenosa. Está presente de manera natural en ciertos de especies vegetales y animales. O sea, la DMT no solamente se encuentra presente en el yopo o en la Psychotria viridae, sino que hay numerosas especies vegetales y animales en las que se encuentra la DMT. Lo que pasa es que a concentraciones pequeñitas, en trazas, ¿no? Pues desde los cítricos hasta, qué sé yo, numerosas acacias, etcétera. Y está presente también en el sistema nervioso de los mamíferos. Ahora explicaré un poco más si es que cumple alguna función. Sabemos que activa los receptores sigma-1, que son receptores relacionados con enfermedades autoinmunes y neuroinflamatorias, y sobre todo también los receptores 5-HT2A y 5-HT1A. Los 5-HT2A son receptores de la serotonina que tienen que ver con el estado psicotrópico, con las visiones y el estado alterado de conciencia, pero su acción sobre los 5-HT1A sabemos que cuando se tocan estos receptores se produce neurogénesis, ¿no? La DMT en forma de yopo y tal, pues también su historia es milenaria, ¿no? En momias del desierto de Atacama, en momias enterradas dentro de la parafernalia con la que se enterraba a los muertos, se han encontrado las famosas tablillas de DMT. Las tablillas de DMT son unas tablitas de madera decoradas con una artesanía súper bonita y un turulo que llamamos así popularmente para esnifarlo. Entonces, igual que veíamos a los Yanomamo que se soplaban yopo unos a otros, pues aquí en estos pueblos prechilenos ya desarrollaron su propia tecnología para no necesitar que nadie se lo soplara, sino soplárselo ellos mismos en la tablita. Esto nos podría recordar algunas prácticas así que también conocemos, ¿no? Algunos en los entornos de ocio nocturno, con otras sustancias que también son monoaminas. Bueno, en Chile, en el Museo de Antropología de Santiago, hay una colección preciosa de tablillas para esnifar DMT. Con relación a la banistereopsis, pues igual, en vez de... Aquí fue al revés, ¿no? Primero se aísla el farmacólogo, el padre de la farmacología, ¿no? Louis Lewin la aísla en 1908 de la Banisteriopsis capi y la llama banisterina.
Como he dicho antes, contiene armina, armalina y tetrohidrarmina. Ya Merck la comercializa en 1928 para el tratamiento del Parkinson. Lo que pasa que, bueno, la armina no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, entonces no, pero bueno, en los años 20 del siglo pasado era lo que había. Se le atribuye un posible efecto neuroprotector y también esto lo comentábamos ayer, ¿no? Hay un efecto que popularmente se conoce como efecto Entourage, pero que a nosotros no nos gusta el término, lo preferimos llamar polifarmacología, que es la acción de diferentes moléculas de la misma categoría farmacológica dentro de una misma planta, cómo cooperan entre sí para producir un efecto superior al que induce cada una de las sustancias por separado, ¿no? Esto en los extractos de Banisteriopsis, aquí traigo este paper, se ha visto, ¿no?, como un extracto que contiene todos los principios activos de la Banisteriopsis. Las armalinas y probablemente otros más, es más eficaz y atraviesa mejor y es más tolerable y atraviesa mejor la barrera hematoencefálica que la armalina por sí misma, ¿no? Es decir, la utilización de plantas en Occidente atravesó, o sea, cuando a principios del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, se empiezan a perfeccionar los métodos de aislamiento de moléculas y luego más adelante, en el siglo XX, la síntesis química, como que empieza, la farmacología asume unos principios que consisten en tener un compuesto puro para una diana concreta. Y esto es una quimera. De hecho, me estoy yendo por las ramas, pero luego volveré. Incluso se ha utilizado esta supuesta especificidad de las moléculas para vender productos, ¿no? Como es el caso de los antidepresivos. A los antidepresivos de nueva generación se los llama inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pero no son ni mucho menos selectivos de la recaptación de la serotonina. Los ISRS tocan otras muchas cosas. Lo que pasa que con fines comerciales y acompañando esta lógica supuesta de que algo muy puro va a ir de manera súper específica a una diana concreta, lo que se consiguió es erradicar y lanzar a la categoría de brujería todo lo que fuera trabajar con extractos de plantas, ¿no? Y no tanto con principios puros. Bueno, cada vez estamos viendo que esto es una auténtica barbaridad. Nuestro sistema nervioso y todos los sistemas de nuestro organismo funcionan efectivamente como sistemas en el que si tocas una tecla, si tocas algo, va a haber una respuesta no solamente ahí, sino en otras partes del sistema. Y de hecho, el problema que tienen la especificidad de los fármacos es que por ser súper precisos en una diana generan resistencias, porque otras zonas del organismo se activan, terminan asumiendo las funciones de lo que tú estás tratando de tocar y termina siendo ineficiente y en el caso, como estamos viendo, además de los antibióticos, genera una resistencia, que de esto no se habla, pero la resistencia a los antibióticos va a ser el gran problema dentro de 20 o 30 años a nivel global. Esto en medicina está haciendo que se vuelva a reconsiderar, y nosotros por eso lo llamamos polifarmacología, el trabajo con extractos, porque si tú estás utilizando diferentes compuestos desde la perspectiva polifarmacológica, y esto lo sabemos sobre todo en medicina cannábica, no estás sometiendo al sistema a este estrés de estar actuando de manera súper específica sobre una diana concreta. Por supuesto, esto no es generalizable. En algunas enfermedades, como pueden ser, yo que sé, glioblastomas, multiformes, otro tipo de tumores, desde luego que es necesario tocar solamente lo que pretendes tocar y nada más. Pero la mayoría de enfermedades no funcionan así. La mayoría de enfermedades son... hay muchos factores funcionando, sobre todo los problemas de salud mental, ¿no? Pero bueno, como decía, no quería enrollarme en esto. Nosotros hicimos un estudio, no voy a entrar mucho, pero igual, tampoco se sabía que la DMT no era activa por vía oral, pero tampoco nadie lo había investigado de manera así
sistemática, ¿no? Simplemente pues, algunos psiconautas pioneros, como Sulgin y algunos otros, habían hecho la prueba de ingerir hasta 1 gramo de DMT y ver que no pasaba nada. Bueno, nosotros hicimos este primer estudio en el que los sujetos fumaron vaporizado DMT y también lo ingirieron por vía oral y efectivamente la vía oral no producía ningún efecto, pero encontramos algunas cosas interesantes que se las dejo solamente para los que sean más y más frikis de la farmacología. Descubrimos que no solamente la vía metabólica de la ayahuasca es por la vía del IMAO. Había otras vías metabólicas, por los citocromos P450, que también ayudaban a la metabolización. Pero bueno, estas son cosas excesivamente técnicas que quien las quiera les dejo aquí el paper, ¿no? También se ha popularizado que la ayahuasca, que la DMT es la molécula divina que toca sobre la glándula pineal. Bueno, esto además es Rick Strassman el que popularizó esta teoría. Cuando se hizo el estudio, Stephen Baker era un químico de la Universidad de Luisiana en Estados Unidos que tenía porque se ha jubilado, pero los equipamientos siguen existiendo. Los equipamientos más sofisticados para analizar triptaminas. De hecho, el estudio que presentaba antes nos hizo los análisis. Y cuando midieron las concentraciones de triptaminas que había en la glándula pineal en fase REM de ratones, se encontraron que había toda esta cantidad de triptaminas. Es decir, no solamente está la DMT funcionando, sino que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, es una sopa química llena de compuestos alucinógenos, ¿no? Probablemente de ahí que la realidad sea tan alucinógena, ¿no? Porque los fotones no tienen luz, las ondas sonoras no tienen sonido y las partículas gustativas no tienen sabor. Es toda una construcción de nuestro sistema nervioso, gracias en parte, es decir, una alucinación, gracias en parte probablemente de toda la cantidad de compuestos que están ahí operando en nuestro sistema nervioso. Con relación a los efectos, no quiero poner gráficas que son difíciles de ver, pero básicamente digamos que los efectos en las escalas que miden efectos subjetivos de la DMT son el doble de intensos que cuando se toma ayahuasca, con la diferencia de que si aquí os fijáis, bueno, no se ve así. Esta es la curva de acción de la ayahuasca, de una dosis de 1 miligramo por kilo, de 0,5 miligramos y del placebo. Empieza a aparecer entre las 40 45 minutos, 1 hora, el pico lo alcanza a las 2. Pongo este ejemplo que es el efecto de estar colocado, que es el más característico cuando se hacen estudios farmacológicos de cualquier fármaco, y bueno, va desapareciendo progresivamente hasta las 6 horas. Estos son los primeros estudios que hizo Jordi en el Hospital de San Pau. Y estos son los primeros estudios que hizo Strassman con la vía intravenosa, que es muy parecida a la vía vaporizada, como en apenas unos segundos ya estás en el pico máximo de efecto y a los 15 minutos ya prácticamente ha desaparecido y a los 30 minutos estás en las condiciones basales, ¿no? Lo mismo ocurre cuando se administran dosis repetidas, no sé si esta es la diapositiva, pero bueno. Algo muy interesante es que lo explicaba ayer también, es que tanto cuando se administra ayahuasca en el laboratorio como cuando se administra DMT y en plasma medimos hormonas, invariablemente hay un aumento del cortisol. O sea, estas son sustancias que en condiciones agudas fundamentalmente producen estrés. Luego podemos tratar de debatir qué implicaciones tiene esto. Y lo mismo, no sé, nosotros hicimos un estudio en el que administramos 2 dosis de ayahuasca en el laboratorio separadas por 4 horas. Sé que no es la pauta en la que se administra en condiciones naturalísticas, pero por una serie de razones terminamos administrándola cada 2 horas y no había tolerancia, es decir, el efecto a las 4 horas de la ayahuasca era el mismo que la primera dosis. Esto también se vio en los estudios de Strassman con DMT, en el que llegó a administrar 4 dosis de DMT cada media hora y si os fijáis, los picos prácticamente son los mismos, ¿no? Aquí es la ayahuasca administrada en 2 dosis. Este estudio lo hicimos también con Rafael Guimaraes en San Pau, fue su tesis doctoral.
Y en cuanto a seguridad, pues ya simplemente explicar que efectivamente la ayahuasca y la DMT, hay una tendencia, ¿no?, a tratar de diferenciar la ayahuasca de la DMT, como que la ayahuasca es guay y la DMT es no guay. Pero como contaba ayer, en realidad si nos vamos a los ensayos clínicos y a los estudios que hay de laboratorio o incluso a los estudios naturalísticos, casi tiene menos reacciones adversas la DMT que la ayahuasca, porque la DMT, pues, la persona vaporiza, con lo cual ya te evitas toda la cosa de que te pase por el tracto gastrointestinal un compuesto nauseabundo. Bueno, a Natalia le gusta, pero es una excepción. Que, que produce diarreas, que vale, puede ser muy purgativo, pero si estás en la selva, vale, pero no sé, si estás... La DMT no deja de ser vaporizar algo, ¿no?, que enseguida te llega al cerebro, que en 10 minutos has tenido los fuegos artificiales y que en los años 80 se llamaba el trip del ejecutivo, porque en tu media hora de descanso pues podías, ¿no?, relajarte con una fumada de DMT. Estoy frivolizando por tratar de hacer la cosa un poco más divertida, pero se han encontrado, nosotros hicimos esta revisión sistemática donde encontramos 7 brotes psicóticos, uno de ellos lo traté yo, de personas que necesitaron tratamiento médico después de tomar ayahuasca. Algunos de estos casos habían sido tras combinar ayahuasca con cannabis. Cuidado con la combinación, es una combinación muy habitual en los contextos edemistas. Alex Polari probablemente luego nos hablará de todo esto, pero en mi experiencia, cuando he visto mayores complicaciones psiquiátricas han sido cuando se ha combinado ayahuasca con DMT. Y ya lo último que quería contar, cuando se hicieron, o sea, ha habido más estudios de neuroimagen, pero para mí este sigue siendo el más interesante, que lo hizo Jordi, todavía no trabajábamos juntos, en el que vio que se activaba sobre todo áreas frontales. Las áreas frontales tienen que ver con la planificación de tareas, ¿no?, y con el sentido de identidad, tanto de uno mismo como de la realidad, y con el conocimiento del mundo en general, ¿no? Es curioso porque, si os fijáis, no hay activación occipital, no hay activación en áreas visuales, y sin embargo estamos hablando de la ayahuasca, que produce unos efectos visionarios increíbles, y sin embargo no hay activación. ¿De dónde vienen las visiones de la ayahuasca si no activa áreas visuales? Lo dejaré para el debate si hay interés, ¿no? Activa áreas parahipocampales, y esto es muy interesante porque quiere decir que es capaz de traer recuerdos, ¿no? Y aquí entramos en el terreno súper pantanoso, y con esto voy a terminar mi charla, de cómo se está utilizando la ayahuasca ahora en algunos contextos ceremoniales. Y sobre todo a raíz de una serie de personajes que han ido popularizando teorías que incluso Freud desechó en su día, de considerar que experiencias traumáticas infantiles están en el origen de la psicopatología adulta. Esto está generando mucho daño porque, claro, la ayahuasca trae recuerdos que pueden estar más o menos olvidados, pero hay un riesgo de generar recuerdos falsos, falsas memorias. Y cuando se generan falsas memorias a la gente, la generación de falsas memorias, en vez de ser terapéutico, suele traer más problemas que beneficios, ¿no? Entonces, cuidado cuando se trabaja con memorias que las personas no tienen, porque se está en terrenos resbaladizos. Y por último, hicimos hace poco una revisión de si realmente en 60 años de debate y de investigación con DMT, la DMT era un compuesto endógeno que servía para algo, a lo mejor es simplemente un desecho del metabolismo cerebral. Bueno, después de revisar toda la literatura, sobre todo esto lo hizo mi colega Javier Hidalgo, el mérito es principalmente suyo, proponemos que el DMT cumple con los criterios de neurotransmisor, pero no podemos asegurarlo del todo, es decir, se genera en vesículas, se almacena, se libera, va al espacio intersináptico y se acopla a receptores y luego se degrada, que son los principios que un compuesto debe tener para cumplir como neurotransmisor. Pero esto no está del todo claro.
lo que hacemos en este paper es proponer los experimentos para que esto se resuelva. Nosotros no tenemos los medios ni la capacidad para desarrollar, ni el tiempo, ni el interés, sinceramente, para desarrollar estos experimentos, pero ahí quedan los experimentos para quien lo tenga. Y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Vamos a la charla de Enzo, a ver si pasándote el cablecito llegamos con esto. ¿Qué cosa esto que venimos prácticamente hablando desde el principio de las jornadas, y ayer se discutió bastante, ¿no?, de lo que es el título mismo de la charla, ¿no?, lo de ciencia versus experiencia, lo que tiene que ver el estudio en un laboratorio y lo que tiene que ver con la experiencia que cada uno puede vivir a partir del consumo de las sustancias y, como decía José, todo lo que hay dentro de nuestro cerebro, esa mezcla de neurotransmisores, de químicos que básicamente son lo que construyen la realidad. La realidad no es lo que nosotros estamos viendo, es otra cosa. Esto es producto de esos químicos trabajando en el cerebro para que nos den esta imagen, ¿no? Así que, bueno, ya está listo, perfecto entonces, así que arrancamos. Bueno, hola, muchas gracias por venir. La verdad que me parece espectacular la cantidad de gente que hay. Cuando, no sé, hace 10 años uno hubiese hablado de estos temas y era algo, no quiero usar la palabra marginal, pero era bastante, en el sentido de no haber interés de la sociedad. Y hoy por hoy es de lo más mainstream que hay. Digo, o sea, es difícil. Me ha pasado últimamente que me cuesta entrar a la página de algún diario o algún medio mayor y no encontrarme con alguna nota, para bien o para mal, hablando de sustancias psicodélicas. Así que eso al menos existe hoy. Ahora hay que ver un poco cuál es la consecuencia de todo eso. Pero bueno, es bueno ver que hay interés. Lo que yo voy a contar hoy es algunas cosas que aprendimos en los últimos 3 años más o menos, haciendo experimentos ciencia acá en Argentina, que son bastante más primitivas que la mayoría de lo que acaba de contar José Carlos, pero al mismo tiempo tienen alguna novedad que es lo que me parece muy interesante, y es el llevar el laboratorio, o sea, llevar los instrumentos que uno tiene para hacer ciencia al contexto en el cual las personas consumen de forma natural, que nunca son en un laboratorio, casi nunca, o en un hospital, sustancias psicodélicas, sino que, bueno, puede ser en distintos contextos. Y el objetivo de hacer esto es múltiple, pero uno de los más principales, creo yo, es lo que todos ya sabemos o escuchamos alguna vez, que las sustancias psicodélicas tienen una propiedad, que es que si bien generan algunos efectos que son reproducibles y uno los puede, los voy a listar, de hecho yo en algunas diapositivas brevemente, hay otra componente de la experiencia que es muy dependiente de los factores contextuales. Me refiero a lo que se suele llamar set y setting, pero es algo bastante de sentido común, ¿no? Que es lo que a la persona le pasa en su cabeza y lo que tiene alrededor. Por supuesto que todas las drogas, en mayor o menor medida, son influenciadas por eso, pero las drogas psicodélicas son especiales quizás por ser las que más se influencian por esos contextos. Entonces creo que uno no puede, o es difícil tener un entendimiento general de las sustancias si uno no estudia esa interacción. Y por el otro lado, hay motivos por los cuales investigar las drogas en contextos naturales, que en mi opinión son dos, que son, además de esto que yo dije, uno es que si el objetivo es recopilar datos, cuando uno lee un trabajo, uno ve, por ejemplo, las imágenes que mostraba de neuroimágenes José recién, y uno, digamos, queda oculto detrás de toda sofisticación a veces lo difícil que es obtener esos datos, porque una persona, dependiendo de la técnica de medición, ¿no? Digamos, una persona debería estar quieta, por ejemplo, y debería estar en un estado, ¿no? Así como una esfinge durante 10 minutos o a veces más, dependiendo de vuelta de la técnica. Durante la adquisición, si la persona se mueve, los datos ya no sirven, entonces, y eso a veces adentro de un tubo, y en ese tubo hay ruidos, y hay luces, y la persona está efectivamente bajo la influencia de DMT. Entonces, imaginan que
no cualquiera puede estar dentro de ese tubo, incluso las personas más experimentadas en algún momento se van a mover. Entonces es difícil recopilar datos a veces de buena calidad en un entorno tan artificial. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que como científicos a veces nos olvidamos que, está bien, o sea, los sujetos que vienen al laboratorio o a un hospital efectivamente quieren participar del estudio. Y genuinamente, ¿no? Quieren contribuir a la ciencia, generalmente son personas que tienen un interés genuino en las sustancias, sea científico o por vivencias personales, pero yo les puedo asegurar que en el momento que están bajo los efectos agudos de la droga, eso ya, ¿no? Ya de golpe se diluye, ya es muy difícil conectar con el experimento. Eso me ha pasado a mí como sujeto experimental de mis propios experimentos, pero digo, es lógico, ¿no? Porque a los que tengan la experiencia de estar bajo una dosis moderada, alta de cualquier psicodélico, van a saber que estar sentado delante de una computadora apretando botones no suele ser lo que uno quiere hacer. Uno ya se comprometió a hacerlo, entonces lo va a intentar hacer bien, pero hay como un deterioro de la experiencia. Y lo que sucede muchas veces, y nos olvidamos, es que, ahora lo voy a mencionar, pero muchas de las personas que consumen psicodélicos, a veces la experiencia que tienen la consideran una de las 2, 3 experiencias más significativas que tuvieron en su vida. Entonces, que esa experiencia sea dentro de un tubo, con un montón de sonidos y luces, a veces yo creo que debería, en cierta forma, no evitarse, pero hacerlo en la medida que sea únicamente posible. Entonces, creo que también hay algo acerca de respetar un poco la experiencia que la persona está teniendo, y a eso al menos hay que intentarlo. No digo que sea la solución final, porque hay muchas otras cosas que no se pueden capturar en experimentos como lo que voy a mostrar yo ahora, pero creo que es buena práctica, aunque sea intentar acercarse a la persona que está consumiendo de la forma que a él o a ella le gusta, y a tratar de generar conocimiento a partir de eso, sin interferir tanto. Entonces, es un poco lo que yo les voy a contar la idea. Hay una introducción, por supuesto, que es siempre la misma, pero voy a ir muy rápido porque ya venimos de una presentación muy buena al respecto, pero digo, las sustancias psicodélicas, como ustedes sabrán, en última instancia, se tienen que ver con ciertas moléculas que hay en ciertos, sobre todo en plantas, pero también hay en hongos y incluso en animales. En el caso, por ejemplo, de la ayahuasca, el argoto, los hongos y los ibes. Dicho sea de paso, algunas diapositivas están en inglés, pero de todas formas no se preocupen porque todo lo que está en las diapositivas yo lo voy a decir, así que no hay nada que se vayan a perder. Generalmente son moléculas que tienen una estructura en común. Si uno las mira, estas moléculas pareciera... No hace falta ser químico orgánico para darse cuenta de que uno puede marcar estructuras en estas moléculas que están en todas ellas. Lo interesante es que la cuarta de ellas, que es la serotonina, no es una droga psicodélica, las otras sí, el DMT que acabamos de hablar, el LSD o la LSD, muy conocido, la psilocibina. En el caso de la serotonina no es una molécula que uno encuentre en la naturaleza naturalmente como una sustancia psicoactiva, sino que es un neurotransmisor, es una molécula, como mencionaba recién, que se encuentra y se genera dentro del cerebro y cumple algún rol funcional dentro del cerebro y después se metaboliza. Lo interesante del caso es que, como ven, se parece mucho, o tiene esa misma estructura al menos, en común con otras moléculas que sí se saben que son psicodélicas, y efectivamente a lo largo del siglo XX se demostró que la acción de las drogas psicodélicas está íntimamente relacionada con el neurotransmisor serotonina. Más precisamente hay un sitio en las células, un receptor, que es un sitio donde la serotonina se une para ejercer sus efectos, donde se unen también con alta afinidad, o sea, con facilidad, estas moléculas que no son serotonina. Entonces los efectos que generan, por supuesto, son diferentes. Ese es el conocido como receptor 2A, que es simplemente un nombre, y es el target, es el objetivo principal en el cual actúan las drogas psicodélicas. Lo que es interesante es que hay métodos, hay herramientas que permiten, por ejemplo, estudiar cómo está distribuido en el cerebro ese receptor, es decir, qué regiones del cerebro tienen más o menos densidad de receptor 2A, y lo que uno encuentra es que las regiones con mayor densidad justamente son aquellas en regiones frontales, hipocampales, como mencionaba recién, y en general regiones que tienen que ver con lo que uno llamaría la cognición superior, o sea, funciones como la conciencia misma, pero también, digamos, la memoria de trabajo, los recuerdos, la toma de decisiones. En general, uno ya, a partir de ver que la droga actúa sobre esos receptores, que los receptores están muy expresados en esas regiones, uno ya puede presuponer que los efectos van a ser profundos y sobre todo de naturaleza subjetiva. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, esto de vuelta es algo que son diapositivas muy coloridas porque las usamos en colegios para explicar a los niños, jóvenes, cuáles son los efectos de las drogas psicodélicas. Y nada, ustedes ya probablemente, si estuvieron acá,
hablando del tema desde hace algunos días, ya saben lo que voy a decir, pero lo voy a pasar muy brevemente, pero son principalmente efectos visuales, no solo principalmente, sino los más salientes, o sea, los más obvios para los seres humanos, que somos animales predominantemente visuales, es decir, el sentido visual es el más dominante en nosotros, entonces por supuesto las distorsiones visuales también son las más dominantes. Quizás si uno le da esto a un animal, no sé, a un murciélago, las distorsiones serían auditivas, no lo sabemos. Para nosotros son predominantemente visuales. Son distorsiones, no son alucinaciones, sino son modificaciones de la percepción. Por ejemplo, acá hay como una especie de gato, ¿no? Y este gato, uno no lo está alucinando, pero sea lo que sea que está modificando esta imagen, está cambiando cosas como las texturas de la piel, los colores, ¿no? Ese tipo de transformaciones. Bueno, sentido distorsionado del tiempo, es decir, típica situación de que una persona piensa que pasaron varias horas y pasaron minutos quizás. Algunos efectos que son más abstractos, que tienen que ver con la percepción de las fronteras del cuerpo, es decir, donde termina y comienza el cuerpo uno mismo. Hay experiencias que pueden ser ocasionadas por estas moléculas que tienen nombres como ilimitación oceánica, que es un nombre que a veces se le adscribe a la experiencia, ¿no?, de sentir que el cuerpo de alguna forma abarca más de lo que usualmente abarca. Después hay, por supuesto, efectos en el estado anímico. Estas drogas pueden causar ansiedad, o sea, es algo que se sabe, el famoso mal viaje. En general, los episodios de ansiedad que nosotros hemos visto, digamos, en episodios que en el 99% de los casos se resuelven hablando. Hay 2 o 3 cosas que una persona, cuando las entiende, generalmente, no a menos que tenga alguna condición, eso alcanza para que la persona baje el nivel de ansiedad. Pueden generar cambios persistentes, justamente por eso se los estudia también como fármacos para tratar salud mental, pero además en personas que no tienen un diagnóstico de salud mental se conoce que la personalidad podría sufrir algunos cambios. Hay estudios, hay evidencia acerca de que algunos de los factores de la estructura de la personalidad, como el de apertura, se puede aumentar o disminuir en ese rasgo en las personas. Eso es algo que es importante mencionar. Lo que también es importante mencionar es cuáles no son los efectos de las drogas psicodélicas. Y me refiero a las drogas psicodélicas clásicas, en este caso, porque yo no debería venir acá y decirles a ustedes que las drogas psicodélicas son sustancias seguras, porque cuando digo drogas psicodélicas, si lo que quiero referirme es a drogas que actúan en ese receptor 2A, entonces hay un montón de drogas sintéticas, digamos, que se han generado en años recientes, que no son seguras. Son drogas que pueden, con dosis moderadas, generar problemas de salud considerables. Pero de vuelta, son sustancias sintéticas, son lo que muchas veces se llama, entre comillas, drogas de diseño. Yo me refiero a los psicodélicos clásicos, que son DMT, mescalina, LSD y psilocibina, que son, salvo el LSD, son sustancias naturales. Esas sustancias sí cumplen con lo que voy a decir. Son sustancias que no causan adicción, no tienen potencial de abuso en ese sentido, y si bien generan cambios fisiológicos, como acaban de contar, esos cambios fisiológicos nunca son tan marcados como para poder generar un riesgo. No es, por ejemplo, no sé, uno sabe que los opiáceos suprimen la respiración, y si una persona consume una cantidad suficiente, la persona se puede morir por eso. Por supuesto que si una persona consume cierta cantidad de cualquier droga, se va eventualmente a morir por eso, pero en el caso de los psicodélicos es algo que esa cantidad no está bien conocida. No es bien conocida en humanos porque no ha pasado y se considera que siempre ha estado más o menos lejos de pasar con las sustancias psicodélicas clásicas. Entonces, esos cambios que generan no parecen ser particularmente malignos en ese sentido. No generan una pérdida total de contacto con la realidad. Una persona no está alucinando como puede estar bajo la influencia, no sé, de alcaloides tropanos, como acá uno encuentra en el floripondio y otras plantas, que sí generan un estado más de delirio. No es lo que pasa con las drogas psicodélicas. Y después hay todo un tema histórico que sí es muy importante mencionar, es que la evidencia epidemiológica que tenemos hasta el día de hoy dice que si una persona, o sea, establece, ¿no?, con cierto grado de confianza, como toda evidencia, nunca es absoluta, que si una persona consume, no tiene un diagnóstico preexistente de un trastorno de personalidad, de psicosis, de esquizofrenia, por ejemplo, no va a adquirir la enfermedad por consumir una de estas sustancias. O sea, uno no se va a enfermar con esquizofrenia por tener una experiencia con una droga psicodélica. Lo que sí puede ocurrir es que si una persona tiene una enfermedad que es latente o que aún no fue diagnosticada, puede precipitarse un episodio psicótico, quizás uno de los primeros, bajo la influencia de estas sustancias. Por eso es que muchas veces van a ver que en los estudios como el nuestro tratamos de excluir a personas que tengan
parientes cercanos con este tipo de diagnósticos, no porque tener esa conexión genética haga que vayan a enfermarse por la enfermedad si consumen la sustancia, sino que es que tienen, como son enfermedades genéticas, más probabilidad de tener la enfermedad sin un diagnóstico adecuado, y nosotros no queremos que en el laboratorio se manifieste quizás por primera vez en nuestro estudio, entonces por eso es que uno tiene cuidado. Pero eso es algo que, de todas formas, como también fue mencionado recién, es un tema muy importante, digamos que hay investigaciones todavía ocurriendo al respecto. Bueno, y después hay un conjunto de efectos de la DMT, y acá ya voy a empezar a converger en nuestro estudio, que me parecen particularmente interesantes, que no tienen tanto que ver con cambios visuales o cambios en la percepción, sino que son más abstractos y configuran lo que se llama, lo que en tiempos contemporáneos recibe el nombre de experiencia tipo mística, que es una experiencia que cumple un poco con las características que voy a decir ahora, que fue bautizada así por el grupo de Roland Griffiths en la Universidad Johns Hopkins, pero por supuesto es conocimiento que, digamos, ya está flotando antes de ser sistematizado por un cuestionario, por una escala, y que se le ponga un nombre, ¿no? Digamos, pero cuando uno va a los primeros trabajos del grupo de Griffiths que hacen referencia a este tipo de experiencias, lo que encuentra es que hay ciertas características del efecto inducido por un psicodélico que pueden ocurrir, que son, por ejemplo, un carácter unitivo, es decir, la sensación de que cuando uno tiene, bajo la experiencia de la sustancia, de que todo forma parte de una única cosa, la sensación de inefabilidad, de que sea lo que sea que está pasando es muy difícil de relatarlo, de hacerle justicia en palabras, una parte trascendental, es decir, que la experiencia se referencia de alguna forma a algo que va más allá de lo presente, de lo físico, lo inmediato, un carácter no ético de la experiencia, que es una palabra capaz no tan conocida, pero significa en gran medida que si bien claramente lo que está pasando no es lo usual, se siente de todas formas como real. O sea, digo, es más, se siente más real que lo real. Es decir, la experiencia que la persona está teniendo, por más que claramente no es cotidiana, tiene un carácter de realidad que incluso parece superar al de la experiencia cotidiana. Bueno, estas experiencias son generalmente, para que sean catalogadas como experiencias tipo místicas, tienen que ser experiencias que generen un estado de bienestar, de alegría, de confort. Y por último, la palabra sagrado, que es en mi experiencia la más difícil de alguna forma de describir, porque ¿qué quiere decir que una experiencia sea sagrada o no? ¿No? Es algo bastante subjetivo. En mi forma de verlo, y esto es algo que yo más o menos traté de construir después de hablar con muchas personas que pasaron por este tipo de experiencias, si tuviese que decir en una oración lo que la gente quiere decir, al menos de vuelta desde mi posición, cuando dice que estas experiencias son sagradas, es que le generan la sensación de estar en presencia o de participar de algo que de alguna forma es más importante que uno mismo. Eso es un poco lo que yo al menos considero que aprendí que es lo que la gente quiere decir. Entonces, nosotros nos interesa estudiar, hace tiempo a mí me interesa estudiar este tipo de experiencias, por varios motivos. Hay motivos que son puramente de curiosidad. Se sabe que están relacionadas con la administración de sustancias psicodélicas desde muchas formas. Esta es una figura de un trabajo original de Griffith, donde muestra que, y esto es bastante claro, ¿no? A medida que uno aumenta la dosis de psilocibina de miligramos por kilo que le da un grupo de personas que participan del experimento, el porcentaje de ellos que tiene experiencia de este tipo va aumentando. O sea, hay claramente una relación entre la dosis y tener este tipo de experiencias. No es lo mismo lo que hoy llamaríamos una microdosis que una dosis, la famosa dosis heroica de McKenna, ¿no? Digo, claramente una tiene más probabilidad de inducir una experiencia de este tipo que otra. Dicho sea de paso, ¿cómo se miden? ¿Cómo se sabe que una persona tuvo una experiencia? Simplemente es una convención, es decir, lo que uno tiene son instrumentos para medirlo, que es algo subjetivo, es algo que la persona dice. Al menos hasta nuestro estudio, que tratamos de encontrar un marcador objetivo que yo voy a llegar, pero hasta digamos, lo estándar es medirlo con un cuestionario, es decir, uno le hace preguntas a una persona que tienen que ver con distintas facetas, si te pasó esto, si te pasó lo otro, si sentiste esto, sentiste lo otro. Uno recopila toda esa información, obtiene un numerito, y si ese numerito es superior a un umbral o alto, uno dice, esta persona tuvo este tipo de experiencia, y si no lo tiene, uno dice, bueno, quizás no la tuvo, o no la tuvo tan intensamente. Algo que es interesante, más allá de la ciencia básica, de la pregunta de por qué estas experiencias, que son tan significativas, pueden ser ocasionadas por una molécula, esa es una pregunta que para mí es fascinante, pero más allá de esa pregunta científica, hay motivos hoy por hoy que sugieren que la investigación de estas experiencias puede tener una utilidad clínica, porque hay estudios, también del grupo Johns Hopkins, que muestran que
por ejemplo, estos son los resultados de un estudio que busca, de personas que buscan cesar el consumo de tabaco, quieren dejar de fumar, y lo que está ploteado acá, lo que está dibujado, cada uno de estos puntos es una persona, es un participante. En este eje es cómo cambió la cantidad de cigarrillos o atados de cigarrillos que consumen. Fíjense que si esto es más bajo es menor, porque significa que consumieron menos. Y acá está la intensidad de esta experiencia mística que tuvieron cuando recibieron la dosis de psilocibina. Y esta línea recta lo que muestra es que básicamente las personas que más dejaron de fumar son las que tuvieron una experiencia mística más intensa durante el tratamiento. Esto sugiere entonces que hay una conexión entre el posible rol terapéutico de las sustancias psicodélicas y ciertas facetas de los efectos subjetivos que generan cuando la persona es tratada, y esta es una posibilidad. Las experiencias tipo místicas también aparecen en un estudio que busca tratar la ansiedad y la depresión en pacientes oncológicos, donde se ve lo mismo. A mayor puntaje de experiencias de este tipo, místicas, mayor cambio en una escala, otro cuestionario que lo que mide es la ansiedad que sufren los pacientes. Entonces, eso por un lado creo que lo vuelve interesante. Y después hay, como yo decía, muchos otros motivos para estudiar psicodélicos en contextos naturales. Por ejemplo, digamos, cualquier estudio que intente medir tareas, es decir, que la persona se siente delante de la pantalla y haga cosas. Estos son resultados de otro estudio que hicimos que muestran que incluso bajo una dosis muy baja de un psicodélico, lo que uno llamaría microdosis, lo bien que una persona hace estas tareas que requieren atención sostenida, digamos, la persona le va siempre peor. Y el motivo es obvio, que es que cualquier persona tiene la atención comprometida. Digo, la atención es la capacidad que uno tiene de estar abstraído, digamos, trabajando en una tarea que incluso muchas veces no tiene nada que ver con lo que uno le gustaría estar haciendo, apretando botones en una computadora. Ya sabemos que una dosis mediana, moderada, alta de una droga psicodélica compromete la atención, mucho más en un contexto que no es el que la persona quiere estar. Entonces, cualquier experimento que busque usar las técnicas clásicas para estudiar las drogas psicodélicas, lo que le va a terminar pasando es que lo único que vamos a aprender es algo que ya sabíamos, que la persona tiene su atención comprometida. Entonces, hay como algo difícil de llevar las técnicas usuales que se usan en psicología experimental a estudiar las drogas psicodélicas. Entonces, lo que nosotros hicimos y publicamos, en los próximos 5 o 10 minutos les cuento, es un estudio de DMT, la DMT, pero no en un laboratorio, sino en un contexto natural de consumo. En este caso estudiamos la DMT fumada. Hay muchas formas, como acabamos de ver, de administrar la DMT. Oralmente, sin un IMA, un inhibidor de las enzimas que la metabolizan, es una droga que no es activa. Otras formas de hacerlo es, por supuesto, inyectándola, pero también una forma muy popular de hacerlo sin tener que pasar por la vía oral es fumarla. La base libre de DMT se puede fumar o se puede recristalizar también en hojas de algo que sea agradable de fumar, por ejemplo, salvia blanca, y eso se fuma y, digamos, si se fuma bien, se fuma, digamos, el humo entra en un tiempo relativamente corto y la persona va a tener una experiencia muy similar a la que tendría si la droga hubiese sido inyectada, ¿no? Porque es un influjo rápido de la molécula que, digamos, que llega rápido al cerebro porque a través de los pulmones y digamos, la experiencia en definitiva tiene mucho que ver con efectos agudos de la droga inyectada. Entonces, lo que nosotros decidimos fue estudiar la droga en este contexto, pero no únicamente desde el punto de vista subjetivo, es decir, no únicamente preguntarle a las personas que estaban viviendo, o sea, cómo le estaba pegando, entre comillas, la sustancia, sino también usar alguna técnica relativamente primitiva, entre comillas, neuroimágenes. Por supuesto que es imposible las técnicas que vimos en la charla anterior, que son muy, muy informativas sobre la fisiología, llevarlas a un contexto así, porque son máquinas que salen millones de dólares y ocupan habitaciones enteras, pero sí podemos utilizar un equipo de electroencefalografía, que es algo que mide la actividad eléctrica del cerebro de una forma bastante difusa, para tratar de encontrar marcadores, aunque sean objetivos, en base de la actividad cerebral en el estado psicodélico. Y eso es algo que usualmente se hace en el laboratorio, pero que hoy por hoy ha habido mejorías muy, muy grandes en la tecnología de estos aparatos, que nos permiten llevar un aparato a donde sea que las personas están y cuando consumen la sustancia hacer estas mediciones, y hacerlas bien, que sean de buena calidad y cumplan con los estándares científicos. Entonces, el estudio que hicimos, bueno, esto fue un error muy grande, yo lo comento por si a uno les pasa, yo publiqué en Twitter este cartel, este es mi teléfono, tuve 1000 mensajes de WhatsApp en 24 horas, el 99% eran personas que pensaban que nosotros les íbamos a regalar DMT, el 1% afortunadamente eran personas muy serias
que tenían mucha experiencia, que querían participar del estudio. Esas personas, cuando las detectamos, eso no lo hagan nunca, hubo todo un procedimiento, ¿no? Tenemos criterios de exclusión, entrevistas con un médico psiquiatra, un montón de escalas y cuestionarios antes del estudio, después las personas fuman dimetiltriptamina alrededor de 30 miligramos, mientras hacemos los registros de electroencefalografía, pedimos entrevistas y después hay un montón de otras escalas, cuestionarios. Terminamos con 35 personas, 7 mujeres, el resto hombres, promedio de edad 33 años, con distintos grados de experiencia con la sustancia. Cuando referimos entornos naturales, en el contexto de enteógenos o psicodélicos, uno piensa en la selva, pero esto no es en la selva, porque el DMT fumado requiere obtener la base libre. Digo, la tecnología para obtener la base libre de DMT es algo que viene, ¿no?, de la química occidental, digamos. Las personas nativas, a donde es también nativo, digamos, la Psiquiatra viridis y demás, no tenían, por supuesto, tecnología para extraer base libre de DMT, por eso es algo posterior. Y es algo que no tiene nada que ver, en mi opinión al menos, con ir a la selva. Digo, es algo que es algo urbano, es algo que es intrínsecamente una aplicación tecnológica. Por supuesto que uno puede después llevarlo a otros contextos, pero digamos, no hay nada de poco natural en consumirlo, digamos, en la casa de uno. Dicho es el contexto natural en el cual hacemos referencia. Personas todo a lo largo sobre todo el conurbano, digamos, acá hay distintos lugares donde fuimos, digamos, participando del estudio, nosotros vamos, hacemos todas las mediciones. Esto muestra en tiempo real cómo se ve una de esas mediciones. Esto esencialmente lo que ven acá, ahora le voy a dar play, es cómo se ve la señal del aparato, el electroencefalograma, a medida que pasa el tiempo. Y lo que van a ver son estas ondas, estas cosas que suben y bajan. Estas cosas suben y bajan unas 10 veces por segundo. Se llama ritmo alfa y es esencialmente la característica esencial de la actividad cerebral, digamos, eléctrica del cerebro de una persona relajada con ojos cerrados. Va a haber un momento, que creo que no hay audio, pero no pasa nada, yo se los muestro, en el cual el chamán hace como un ruidito, y es el momento que la persona fuma, pero lo que van a ver, se va a notar que estas señales, estas ondas desaparecen. Y el eje, el electroencefalograma se desincroniza esencialmente. Ustedes lo miran, acá está avanzando el tiempo, o sea, esto significa que estamos haciendo el registro. Estas ondas siguen apareciendo, y va a haber un momento determinado en el cual, acá ven, acá en este momento desaparecen. O sea, ahora de golpe se vuelve mucho más plano todo. Esencialmente lo que decimos es que la onda alfa que antes teníamos de estos canales desapareció, ven, ahora está mucho más plano. Ese es un marcador, digo, se ve a simple vista, no hay que hacer mucho más. Ese es un marcador objetivo del estado psicodélico. No es que nosotros somos los primeros en mostrarlo, pero bueno, lo podemos reproducir muy bien en un entorno natural. Esta persona está en su casa fumando DMT con un gorrito puesto y nada más. Es muy interesante también analizar lo que las personas cuentan sobre su experiencia. Generalmente, cuando hacemos la entrevista, tenemos distintas palabras que dominan y hacemos algo que se llama análisis temático, es decir, buscamos los temas recurrentes de los cuales las personas hablan. Y es muy interesante porque hay dos temas. Uno tiene que ver con cosas como la naturaleza, entre comillas, más cósmica o abstracta del viaje con DMT, cosas como experiencia, geometría, perspectiva, dimensión, y otra con el aspecto más humano del DMT, con cosas como amor, presencia, conexión, paz, relajación, y son como las dos dimensiones que aparecen recurrentemente siempre cuando las personas hablan. Esto, de alguna forma, interrelacionadas. Uno puede también visualizar la intensidad de los efectos de esta manera. Esto es lo que se llama un plot de radar, donde cada una de estas palabritas acá es el resultado de uno de los cuestionarios que uno usa para medir la experiencia, y después la manchita esta verdácea llega a más alto o más bajo dependiendo de la intensidad promedio de lo que reportaron las personas. Lo que uno ve esencialmente es que el pico más grande aparece acá, y ese pico tiene que ver con el aspecto visual de la experiencia, y este pico de acá tiene que ver con la característica afectiva. En cuanto a las señales, lo que uno ve esencialmente esto es la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que oscilan por segundo estas oscilaciones, y uno ve efectivamente acá un pico alrededor de 10 para las personas que están relajadas con ojos cerrados, y ese pico desaparece para estas dos curvas. Una es la persona con ojos abiertos y la otra es la persona fumando DMT. Lo que de alguna forma nos dice esto es que la actividad eléctrica del cerebro de una persona con ojos abiertos es prácticamente indistinguible o difícil de distinguir a simple vista
de la de una persona que tiene los ojos cerrados, pero acaba de fumar DMT. Lo cual tiene mucho sentido. De hecho, hay una frase que me gustó mucho que dijo uno de los sujetos del experimento, que decía que era tan grande la estimulación visual que sentía con el DMT, que en un momento quiso dejar de ver y abrir los ojos en vez de cerrarlos, porque cuando los abrís, la experiencia se corta. Bueno, esto uno lo puede seguir en el tiempo, hay todo análisis sofisticados que uno puede hacer para tener cómo desaparece y en el tiempo corto que dura el viaje de DMT se recuperan estas ondas, pero quizás lo más interesante tiene que ver con este gráfico que muestro acá, que muestra una correlación que hay entre un aspecto de la señal, que son oscilaciones muy rápidas, el rango gamma, y el cambio en una de estas dimensiones del cuestionario de Griffith para medir experiencia tipo mística. Y esto es una correlación directa, o sea, mayor intensidad de estas oscilaciones, mayor puntaje de la experiencia tipo mística reportan las personas, y es la primera vez que se muestra una correlación objetiva entre este tipo de experiencias, o sea, como una especie de huella objetiva de que las personas están teniendo una experiencia tipo mística. Y es la primera vez, yo creo, justamente porque esto se hizo en un entorno natural, las personas les cuesta más tener experiencias tipo místicas en un entorno de laboratorio, y además, justamente este rango de frecuencias gamma es muy vulnerable a que la persona se mueva o apriete los dientes, todas cosas que tienden a pasar con alguien que tiene ansiedad, pero no con alguien que está en su casa sentado, relajado, etc. Entonces, eso es lo que es interesante y de alguna forma hoy tenemos esta sugerencia que podemos de alguna forma, por supuesto, cuantificar la experiencia tipo mística preguntándole a la persona, pero también tenemos como un marcador, si se quiere, más objetivo, que tiene que ver con la actividad del cerebro. Bueno, este paradigma que nosotros, ya termino, este paradigma que desarrollamos, no es un paradigma y no lo desarrollamos nosotros, dicho sea de paso, esta forma de medir, que de alguna forma la novedad que tiene es que no solamente llevamos el laboratorio en cuanto a cuestionarios o tareas, sino también equipos para medir actividad cerebral. Lo replicamos el año pasado en un estudio más grande, no con DMT sino con psilocibina, estudiamos la interacción entre cierto tipo de meditación compasiva y el uso de la psilocibina en retiros. Bueno, eso es lo que estamos analizando ahora y lo vamos a publicar pronto, espero, con 100 personas. Acá sí usamos técnicas como resonancia para medir antes y después el grupo de participantes. Y bueno, ya tengo videos, pero después ya no tenemos mucho tiempo, así que no los voy a mostrar. Y así es como se ve un día de trabajo típico de nuestro laboratorio, en ese experimento al menos, donde estas son personas, ¿no?, que acaban de ser dosificadas con psilocibina y antes y después medimos distintas cosas que incluyen el uso de estos gorritos para medir la actividad del cerebro. Bueno, las conclusiones es que encontramos cosas que ya se sabían, pero encontramos algunas diferencias, cosas nuevas, como esta correlación entre la experiencia tipo mística y las ondas gamma. Y de alguna forma, si bien la droga es la misma, el hecho de estudiar en un contexto natural implica que el experimento es distinto y los resultados son distintos. Y podemos obtener un N más grande, es decir, más participantes, eso también es una ventaja, porque con un experimento de laboratorio uno compra un tacho con psilocibina, y si uno dice que se le quiere dar a 100 personas, tiene que justificarlo. Mientras que nosotros, siempre que consigamos participantes que quieran participar, valga la redundancia, vamos a poder incluirlos. Así que bueno, nada, hay estudios futuros planeados para muchas cosas, que en realidad, como esta diapositiva ya tiene algunos años, ya los hicimos muchos de ellos. Así que, en definitiva, esto es lo que yo les quería contar y gracias por su atención. Bueno, gracias Enzo por la disertación. Y bueno, hemos tenido dos charlas que también dan nombre a esta mesa, ciencia y experiencia. Ciencia dura, con estudios de laboratorio o estudios en ámbitos naturales, pero en definitiva algo que marca la ciencia dura. Y ahora vamos a ver la visión sobre estos temas que tienen las humanidades, donde ya, digamos, los estudios o lo que se puede decir forma más parte de la segunda palabra que tiene que ver con la experiencia. Así que lo dejo en compañía de mi amigo Diego Vegas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Luis, Martín y sobre todo a mis amigos Celes y Chicho. Bueno, cuando me invitaron justo a esta mesa dije, bueno, ¿qué voy a decir yo aquí entre José Carlos y Enzo, ¿no? Y ahí, entonces, lo que se me ocurrió, espero ser, bueno, muy sintético, es un par de reflexiones nada más sobre cómo veo un poco el panorama, sobre el tema de ayahuasca, DMT, y justamente
no ciencia versus experiencia, sino ciencia y conjuntamente con experiencia, ¿no? Y para empezar, citarles nada más, porque voy a leer muy rápidamente, en el último número de la revista Vertex, una revista académica de psiquiatría en Argentina, muy prestigiosa, resulta que aparecieron, bueno, no debe ser casual, como tampoco es casual que estemos aquí hoy, ¿no? En la Universidad Nacional de Quilmes, dos artículos sobre el tema de psicodélicos y de lo que ya está, pero va a ser también la próxima revolución de psicoterapia asistida por psicodélicos después, con el retraso de 50 años, ¿no? Que produjo la prohibición allá por los años 70. Y bueno, les leo nada más las conclusiones, ¿no? Porque no debe ser muy, bueno, acá lo tengo al amigo Néstor Berlanda, no debe ser muy común que aparezcan este tipo de artículos en revistas de psiquiatría. No uno, sino dos artículos. Uno concluye que resulta evidente que los progresos psicofarmacológicos en los últimos 30 años no han estado a la altura de lo anticipado en la llamada década del cerebro. La revisión de los psicodélicos, incluido el DMT, en el campo de la psiquiatría, bueno, espera uno de los autores, que se promueva en el entorno local un acercamiento desprovisto de prejuicios y que considere el potencial terapéutico de estas sustancias con el fin último de contribuir al tratamiento de padecimientos mentales que al día de hoy continúan sin encontrar respuestas. Entramos, dice uno de los autores, en el siglo XXI humillados ante el fracaso de tantos psicofármacos aparentemente prometedores que surgieron de años de ensayos clínicos con miles de millones de dólares invertidos y que no lograron dar plenamente cuenta de los resultados esperados. Afortunadamente, nos encontramos en un contexto muy diferente al que teníamos en los años 70, cuando la mayoría de los psicodélicos se prohibieron. La innovación derivada del contexto epidemiológico, los avances en los conocimientos sobre el cerebro, la psicofarmacología de los psicodélicos y las técnicas de neuroimagen han permitido conocer mejor cómo funcionan y cómo optimizan su potencial terapéutico con el menor riesgo para los pacientes. La conclusión del otro artículo también sobre psicodélicos, con otro autor, otro psiquiatra, dice que la terapia asistida por psicodélicos se está presentando como una opción novedosa, con un método completamente distinto a las terapias farmacológicas habituales, que se suelen enfocar en la supresión de los síntomas y depender de una administración crónica de medicación, que en muchos casos presentan efectos adversos importantes y cuya eficacia es limitada. Por el contrario, la terapia psicodélica parece abrir una ventana de oportunidades vía efectos farmacológicos, permitiendo el insight y la liberación emocional, que junto con el soporte psicoterapéutico posibilita una revisión de miradas, preceptos, estilos de vida y formas de vincularse con uno mismo y con el entorno. Bueno, realmente creo que ya estamos frente a esta revolución, con este retraso de 50 años, pero aquí, y por eso quiero decir que realmente es un honor para mí estar junto a estos dos grandes científicos, ¿no? Creo que, bueno, ellos son los que están posibilitando también esto que ya está y que se viene, a partir de tantos estudios con neuroimágenes, con, digamos, estudios clínicos, psicofarmacológicos, ¿no? Se ha estudiado la ayahuasca, por ejemplo, ya en terapia de duelo, en pacientes con trastornos alimentarios, pacientes con tratamiento de trastorno de estrés postraumático, con conductas antisociales, con uso abusivo de alcohol, cigarrillo industrial, es decir, cada vez hay más y más y más y más papers, y esto está buenísimo, y realmente lo aplaudimos, pero aquí estoy un poco en representación de, como dijo Néstor, de las humanidades, ¿no? Que parecen olvidadas en este contexto, y dentro de las humanidades yo me ubico dentro de lo que podría ser en Occidente una tradición, que llamamos una tradición platónica o neoplatónica, y dentro de las humanidades y de la antropología me considero y me defino como un antropólogo transpersonal o antropólogo de la conciencia, y también hay una cierta división, no tan explícita, dentro de la antropología de la conciencia entre
aquellos antropólogos de la conciencia mucho más referenciados en todo lo que tiene que ver con lo neuroquímico, entre ellos uno de los padres fundadores, Charles Lowling, que me ha prologado varios de mis libros, o Michael Winkelmann, se ubicarían dentro de ese contexto. Y por otro lado, siempre también una tendencia, bueno, esto en la antropología en general siempre fue así, ¿no? Una tendencia más humanista, más etnográfica, más fenomenológica, entre los que podemos ubicar como una gran referente, ya fallecida, lamentablemente, a Edith Turner, ¿no? la mujer del famoso antropólogo simbolista inglés Victor Turner, ¿no? Que les cuento el título nada más para que tengan un cierto panorama de Edith Turner, ¿no? Uno de sus famosos artículos muy polémicos se titulaba La realidad de los espíritus, ¿no? Entonces, aquí la historia intelectual occidental creo que se ha visto inmerso siempre entre vaivenes, entre el platonismo y el aristotelismo, ¿no? Entre una filosofía arraigada en la experiencia mística visionaria, un platonismo que incluso ayudó a producir, entre otras cosas, la convicción de que las verdades matemáticas y filosóficas profundas son recordadas o son descubiertas, pero no construidas. Y por otro lado, un racionalismo empírico que basa su conocimiento, por supuesto, en los datos de los sentidos y en la lógica lineal. Con el surgimiento de la ciencia, obviamente el empirismo racional ha sido totalmente dominante durante los últimos siglos, ¿no? Pero la solución no es simplemente volver a algún tipo de platonismo puro, sino efectuar una síntesis de estos dos modos de conocimiento. En este sentido me estoy referenciando en un adalid, creo yo, en la actualidad, de traer de nuevo a la mesa de la conciencia a las humanidades, que parece que están un poco ausentes, ¿no? Y es el profesor Jeffrey Kripal de la Universidad Rice en Texas, en Estados Unidos, que también es colaborador de nuestra revista académica Waiponem, que estaba ahí en la mesa. Y es él el que dice que ahora tenemos dos modelos del cerebro y de su relación con la mente, uno aristotélico y otro platónico, los cuales se ajustan bastante bien a los datos neurocientíficos. El modelo de producción reinante, la mente es igual al cerebro, y el modelo de transmisión, mucho más antiguo, pero ahora suprimido, o también llamado modelo de filtro, la mente es experimentada o mediada, modelada, reducida o traducida por el cerebro, pero existe por derecho propio fuera del cráneo. Si finalmente podemos abordar tanto el difícil problema de la conciencia como su codificación elaborada en la cultura humana, dependerá de si podemos integrar los modelos aristotélico y platónico, resistiendo a una solución que obligue a optar por uno o por otro. Hasta ahora no hemos podido resistir. Las reglas de lo que se cuenta en la academia están definidas por el predominio del modelo de producción y la supresión del modelo de transmisión. En resumen, dice Kripal, hoy Platón puede admirar a Aristóteles, pero Aristóteles se burla de Platón. Kripal también cita a un neurocientífico contemporáneo, David Eagleman, que enseña e investiga en el Baylor College of Medicine, y en su libro Las vidas secretas del cerebro aborda la cuestión del alma y expresa algunas reservas acerca del materialismo. Y dice, bueno, una anécdota, ¿no? Imaginemos que nosotros somos, o que ustedes son un bosquimano, un san del desierto de Kalahari en África, y nos topamos de pronto con una radio de transmisores que está nunca vimos eso antes, que está, ¿no es cierto?, en la arena. Y bueno, la levantamos, ¿cierto?, la radio, giramos las perillas y de pronto encontramos que de esa extraña cajita que nunca antes vimos, que no sabemos lo que es, salen voces. Y bueno, y entonces empezamos un estudio científico, ¿no?, si se quiere, de las causas de esas voces que salen de la cajita, ¿no? Y observamos que cada vez que sacamos un cable verde de la radio, las voces ya no se escuchan, se detienen. Y que, bueno, cuando volvemos a conectar ese cable verde, las voces comienzan a aparecer de nuevo.
llegamos a una conclusión bastante clara, ¿no? Las voces dependen completamente de la integridad de los circuitos. Pero en algún momento nos encontramos con algún amigo de nuestra comunidad de bosquimanos y nos preguntan cómo algunos simples bucles de señales eléctricas pueden generar música y conversaciones y bueno, nosotros admitimos que no lo sabemos, pero que nuestra ciencia ya lo va a descubrir en algún momento y que estamos cada vez más cerca de resolver este problema, ¿no? Bueno, suponiendo que estamos realmente aislados, que no sabemos prácticamente nada de lo que necesitamos saber, es decir, que hay ondas de radio, que hay electromagnetismo, que hay ciudades distantes donde hay estaciones de radio. Bueno, no tendríamos la capacidad siquiera de imaginar todo eso, ¿no? Es decir, que solamente nos quedaríamos con la cajita. Y dice Eagleman, no tienes la tecnología para demostrar la existencia de las ondas, todos señalan con razón que eres tú el que tiene que convencerlos, no podrías convencer a casi nadie y probablemente tú mismo rechazarías la existencia de ondas tan misteriosas como espirituales. Te convertirías en un materialista de la radio. Eagleman señala al final de su libro, no estoy afirmando que el cerebro sea como una radio, pero estoy señalando que podría serlo. No hay nada en nuestra ciencia actual que descarte eso. Bueno, innumerables pistas sugieren que el cerebro humano podría justamente funcionar como un receptor imperfecto de alguna señal transhumana, ¿no? William James, Henri Bergson, Aldous Huxley son todos autores que argumentaron lo mismo mucho tiempo antes que Eagleman. Bergson incluso utilizó la misma analogía de la metáfora de la radio. Y a fin de cuentas tenemos innumerables pistas en la historia de las religiones y también en mi campo de estudio, que es la etnografía y sobre todo en la antropología transpersonal, que optamos por la teoría de la radio y sugerimos, aunque difícilmente podamos probarlo, que el cerebro humano puede funcionar como una radio o una televisión neurológica súper evolucionada y que en momentos raros pero reveladores el canal cambia repentinamente como un receptor imperfecto de alguna señal transhumana que simplemente no cumple con las reglas tal y como la conocemos. Desde este punto de vista, opino que la DMT es un neuromodulador porque está vinculado a otros varios receptores, pero que lo que hace es permitir vernos el otro lado. O mejor dicho, más información dentro de un amplio espectro de lo que denominamos realidad-conciencia, ¿no? En 27 años, con innumerables cantidades de experiencias, con ayahuasca sobre todo, pero sobre todo en contextos chamánicos, nuestra sospecha acerca de esto tiene que ver con varias vivencias que hemos tenido y que he tenido subjetivamente, personalmente, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el tema de la sobada que uno ve en los contextos chamánicos para quitar, como dicen los peruanos, la mareación, ¿no es cierto? O extraer a veces también el mal espiritual, ¿no es cierto? Que es completamente invisible en la vigilia, en el estado de vigilia, pero por supuesto allí se puede ver. Bueno, digamos, he experimentado personalmente, por ejemplo, lo que se siente cuando un chamán, ¿cierto?, te extrae la mareación simplemente con la sobada, ¿no? Pero que difícilmente explicable a través de solamente, digamos, lo neuroquímico, ¿no? La soplada también, está la sobada, pero también está la técnica de la soplada para insuflar mareación a partir de la coronilla. Interesante porque la coronilla también es fundamental en otras culturas, como por ejemplo en la guaraní, o pensemos también en el fowa tibetano, la técnica para transmitir la conciencia, digamos, a algunos de los cielos budistas, ¿no? La importancia y la vivencia de las dietas, esto también, si no se experimenta, ¿no es cierto?, en un caso particular también lo que es ser víctima de la extracción de las dietas, cosa que hacen los brujos
y que, lamentablemente también pude experimentar en carne propia, ¿no? Imposible de la extracción de las dietas, por ejemplo, por parte de un brujo o una bruja, como dicen en la selva, difícilmente reproducible en un laboratorio, ¿no? Y sin embargo existe, ¿no? La vivencia también, que es subjetiva también, ¿no? De sentir las enseñanzas prácticas, ¿no? A medida que más experiencias en contextos chamánicos o cuasi chamánicos con ayahuasca, donde además de las cuestiones biográficas, recuerdo que ya con Néstor hace más de 20 años decíamos los contenidos personales, biográficos, los contenidos que decíamos las otras realidades, o sea, las cuestiones más arquetipales, y por otro lado, que me voy a referir para ir cerrando con lo que llamamos la experiencia de la totalidad, ¿no? Son los tipos de 3 contenidos que suelen tenerse con la ayahuasca, pero no correlativos, por supuesto, a veces todos juntos y a veces algunos se experimentan y otros no. En el caso de lo que es la vivencia de enseñanzas prácticas, a veces en el medio también de contenidos biográficos o personales, y que es la base del concepto de Luis Eduardo Luna de planta maestra, ¿no? Es maestra porque enseña. Si no se tienen ese tipo de experiencias, también muy difícilmente reproducibles en un laboratorio, ¿no? Cuando un trabajo espiritual, llamémoslo de esa manera, transpersonal, termina, y si es grupal esto es más sorprendente, el efecto muchas veces desaparece al mismo tiempo, por más que los participantes en ese determinado trabajo tomen dosis diferentes, ¿no? Esto, por ejemplo, nos ocurrió el sábado pasado, antes de venir para acá en una ceremonia muy íntima que realizamos los 4 miembros de la Fundación Mesa Verde y dirigidos además por un guía que nos sorprendió, ¿no? Como por Iván Turchetti, ¿no? Esto ocurrió el sábado 30 de julio, pero ya lo habíamos vivido antes, ¿no? Esto también se referencia al tema de las dosis cada vez menores, ¿no? Ya hay muchos trabajos etnográficos sobre el tema de que los ancianos muy cualificados cada vez deben tomar menos dosis de ayahuasca para obtener los mismos efectos visionarios que buscan para sus curaciones, para sus terapias. Nos contaba siempre don Antonio Muñoz, ya fallecido, nuestro principal referente, Shipibo Conibo, que él conocía, un tío abuelo que solamente ya entraba, con más de 90 años, entraba con el olor, decía, ¿no? Al trance de la ayahuasca, ya ni siquiera tomaba, ¿no? Bueno, que alguien sin beber, por ejemplo, entre, decimos nosotros, entrar en la misma sintonía de la mareación grupal, e incluso que eso permite que se hagan intervenciones, verdaderas intervenciones en el sentido psicológico del término, entre personas que participan en la misma experiencia, ¿no? Sin hablar, bueno, del diálogo con entidades, llamémosle daimones, representantes de la naturaleza, de las montañas, de las lagunas, de animales, vegetales, ¿no? La obtención inmediata de información de otras personas que también permiten incluso a veces intervención entre los propios participantes, como decíamos. Compartir una idéntica visión, 3 o más personas en una misma habitación, que tienen personas que no se conocen entre sí, con historias completamente diferentes, edades diferentes, etc. Bueno, uno de esos casos está en uno de los testimonios de nuestro viejo libro Ayahuasca, Medicina del Alma, pero que se va a publicar ahora actualizado en España. El tema de las entidades arquetípicas, el tema, bueno, de las experiencias psicoides, todo un tema polémico, y también el tema de las sincronicidades que se producen muchas veces después de las experiencias, pero también a veces en otros contextos, con otro tipo de prácticas de la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí estamos en el nivel transpersonal para Stanislav Grof, ¿no? O Jung le llamaría el inconsciente colectivo, la psique objetiva. En yoga se llama este nivel de la mente cuerpo causal. Ken Wilber le llama las bandas transpersonales en el nivel de la mente. Pero también hemos recogido a lo largo de tantos años de experiencias de ayahuasca una experiencia
de orden trascendente, tras el aparente caos, ¿no?, en el universo y también la experiencia de la identificación sujeto-objeto. En general, yo no sé si es un término muy argento, pero suele expresarse esa experiencia cuando terminan en las sesiones de ayahuasca con el "está todo bien". ¿Les ha pasado? Todo bien, está todo bien, todo está bien como está. Pero mirá todo lo que está pasando, y el hambre y la guerra en el mundo. No, pero hay un orden trascendente. No se expresa así filosóficamente, se expresa con el "está todo bien", ¿no? Y como antropólogo transpersonal uno tiene que comparar diversos tipos de prácticas de la conciencia. En los últimos 4 o 5 años estoy muy comprometido con estudiando y practicando el Dzogchen, que es una práctica no gradualista, de hecho se la llama la no vía, para disolver la percepción cotidiana, conceptual, discursiva, y emplazarse en esto que el Dzogchen llama la naturaleza de la mente, el estado primordial, ¿no? Ye-Shi en tibetano, o Kun-Shi, la base de todo, que sería la conciencia, ¿no? A partir de la espaciosidad. Y ahí encontré, y por eso quería compartirlos para ir cerrando, en tren de comparar, ya que es una práctica de la conciencia completamente diferente a la de la ayahuasca, en la mitología del Dzogchen y del Bon, que es una religión o espiritualidad prebudista del Tíbet, quien primero transmitió estas enseñanzas de Dzogchen, o sea, no fue un ser humano, obviamente fue un Buda primordial, es decir, el símbolo de esa espaciosidad, de esa trascendencia o de esa conciencia trascendente, y su nombre es Kungtu Sampo. Samantabhadra en sánscrito, Kungtu Sampo en tibetano. ¿Y cuál es la traducción, la mejor traducción de Kungtu Sampo? El todo bien, eso significa literalmente Kungtu Sampo. Por lo tanto, bueno, este Buda primordial se ve que era bastante ayahuasquero. En realidad estamos hablando de idénticos símbolos para una misma experiencia sensorial, ¿no? Que sería, bueno, esto de la experimentar, digamos, la pureza primordial, decimos en Dzogchen Kadak, pureza primordial, Lungdrup, claridad espontánea, y Tukche, energía primordial. Así que gracias, Kungtu Sampo. Bueno, en lo personal, viendo el resultado de la mesa, realmente felicitarlos por justamente estos exponentes aristotélicos y platónicos en un mismo espacio, donde creo también firmemente en la integración de las cosas, y creo que eso es fundamental para poder avanzar en este campo de conocimiento que es tan complejo como es básicamente el estudio de la conciencia, con todo lo que eso conlleva, desde el punto de vista de la ciencia dura y desde el punto de vista de las humanidades. Así que felicitaciones, chicos, por el armado de esta mesa, y gracias por la posibilidad de poder haber moderado. Y vamos ahora, si tenemos tiempo, a algunas preguntas. Eso me avisan ustedes. Por lo menos 3 preguntas. ¿Hay alguna? Sí. A ver. Espera. Hola, ¿qué tal? La verdad, súper interesante, la mesa espectacular. Le quería preguntar capaz a Enzo o a Bouso, que capaz que tienen un poco más de experiencia sobre así estudios, ¿no es cierto?, en pacientes y eso. Porque hay algunos estudios que dicen que las personas que eventualmente estuvieron expuestas a alguna de estas drogas psicodélicas
tienen, por ejemplo, en algunos estudios dice 23% menos de probabilidades de padecer enfermedades cardíacas o hipertensión, y algunos también hasta un 12% menos de probabilidades de padecer diabetes si estuvieron expuestas en algún momento a drogas psicodélicas. También obesidad y trastornos alimentarios. ¿Es así? ¿Tienen alguna experiencia en esto o no? Nosotros hemos hecho estudios, los presenté ayer, utilizando indicadores de salud pública para evaluar gente que toma regularmente ayahuasca. Pero nuestras conclusiones no son, no sé si es a este estudio al que te refieres, yo no conozco ningún otro estudio en el que hayan hecho estimaciones de prevalencia de enfermedades en función de si se toman o no psicodélicos. En nuestro estudio en concreto lo que hicimos fue a personas que, esto lo hemos replicado también en Holanda y lo estamos replicando en Israel y en Italia y en Francia y en Portugal, con las encuestas nacionales de cada país. Entonces, efectivamente, encontramos que hay menos problemas de enfermedades metabólicas, por ejemplo, de dolor crónico. En el estudio español, la mitad de la población de nuestra muestra había dejado de tomar psicofármacos después de participar en sesiones. Pero sometimos a todas las torturas posibles estadísticas a los datos para tratar de buscar relaciones de causalidad, cosa que en estudios naturalísticos y observacionales, por definición, es imposible. Pero aún así tratamos de ver si había alguna, con todo tipo de análisis, de regresiones y de tal, y no conseguimos relacionar nada con la ayahuasca, con lo cual nuestra conclusión fue mucho más pedestre. No es la ayahuasca la que produce esto, sino que el tomar ayahuasca y las personas que toman ayahuasca normalmente utilizan ayahuasca como una expresión más de estrategias de autocuidado y de autoatención. Igual que hacen más deporte en nuestras muestras, comen más fruta, más verduras, o sea, en nuestros indicadores había una serie, en general, estaban equiparados a la población general, pero había una serie de indicadores, y esto se replicó en muestra holandesa, que puntuaban mejor, ¿no?, en términos de hábitos saludables que la población general. Nuestra conclusión no es que la ayahuasca hace esto, todo lo contrario, sino que el participar en ceremonias de ayahuasca es una expresión más, un ejercicio más de autoatención y de autocuidado. Con lo cual, nuestras conclusiones eran que las prácticas de ayahuasca y la expansión que se está produciendo con plantas tradicionales, de uso tradicional, en sociedades contemporáneas, occidentales y postindustriales, es perfectamente posible, porque lejos de suponer fuentes de inducción de psicopatología y enfermedad, pues son expresiones más de autoatención y de autocuidado. El cambio de la calidad de vida y de disminución del estrés, que eso indirectamente influiría sobre lo que... Sí, luego ya hicimos el juego, ¿no?, de que en este estudio pues, lo expliqué ayer, ¿no?, planteamos por primera vez el incluir medidas de coping, ¿no?, de afrontamiento al estrés, con la idea de, bueno, a lo mejor personas, como he dicho antes, ¿no?, la DMT y la ayahuasca liberan cortisol. O sea, personas que están acostumbradas cotidianamente a someterse a situaciones de estrés estarán protegidas, ¿no?, cuando llegue una situación estresante, a manejarse mejor. Y como dije ayer, llegó la pandemia, para lo que a la mayoría de la población fue una desgracia. A nosotros de repente nos da la posibilidad de someter a prueba una hipótesis, ¿no?, que es ver si esta condición tan estresante, que era que te encierren y que limiten tu vida social, pues con una amenaza además de enfermedad y muerte, qué pasaba con las personas que hicimos este estudio que presenté ayer. Y bueno, es una línea interesante porque abre la posibilidad de que estas sustancias no solamente sirvan para tratar problemas de salud mental, si es que sirven, sino, lo más importante, pueden servir como vacunas psicológicas para prevenir la aparición de problemas de salud mental, ¿no? Esto, claro, da la vuelta a la tortilla del todo, ¿no?, porque venimos de la narrativa de que son sustancias que producen locura y todo esto, a tratar ahora de entenderlas como prácticas, no sustancias, sino prácticas, porque, como dice Natalia y tal, nos gusta hablar de sistemas médicos y no tanto de sustancias, prácticas que pueden permitir el fortalecer la salud mental de cara
a la prevención de aparición de problemas. ¿Otra pregunta? Hola, hola. Sí, acá. Una pregunta y unas declaraciones. Primero, no existe ciencia dura y ciencia blanda o ciencia dura hacia humanidades, sino que hay ciencia y no ciencia. O sea, hay distintos criterios. Bueno, en epistemología se puede estudiar bastante esto. Después, dentro de las humanidades, yo soy filósofo, me dedico justamente a filosofía de la mente. Esta posición de aristotelismo, platonismo, si bien sí es una narrativa así muy, muy general, hay cientos de posiciones intermedias y cientos de complejidades de cómo se relaciona la mente y el cerebro. La ciencia no considera que la mente sea el cerebro, sino que hay muchos científicos con distintas posturas, algunos más reduccionistas, otros menos, y hay muy buena ciencia dentro de esas posturas, ¿no? Como que se puede investigar mucho sobre eso. Después, la pregunta justo, bueno, se fue... Sí, me pidió que lo disculpara, justamente tenía otra actividad ahora, así que tuvo que irse. Pero bueno, me sirve porque es una pregunta más de antropología y la pregunta es que justo había mencionado el autor de Carlos Suárez, ¿no? Que estudia ayahuasca acá en el Amazonas, y él tiene una posición bastante distinta a la transpersonal, ¿no? Porque él básicamente dice que el uso de psicodélicos depende mucho del contexto cultural. Y, por ejemplo, el uso que tienen los shipibos no tiene absolutamente nada que ver del uso occidental. Y de hecho nosotros estamos colonizando el Amazonas a través de un uso más bien comercial y un uso que tiene que ver con nuestra propia cultura cristiana de pensar un Dios trascendente que nos viene a curar con amor, etcétera, mientras que ellos tienen esta cultura, como vos decías, donde se embrujan entre ellos, se tiran hechizos y se curan, que nosotros al tomar ayahuasca no estamos pensando en eso. Entonces, hay una realidad que está más allá de cada cultura particular, o cada cultura asimila psicodélicos y entonces no tiene que ver con la sustancia, sino más bien con cómo la cultura interpreta esa experiencia. No, sí, es bastante complejo. Justamente es todo un sistema tremendamente complejo donde justamente tiene que ver la sociedad, la cultura, las sustancias, por supuesto, todo lo que veíamos recién, y la conciencia. O sea, es una combinación de todos esos complejos y de todos esos factores, ¿no? Así que por eso justamente decíamos no ciencia versus experiencia o humanidades, sino colaboración, por supuesto, entre ciencia y humanidades, es lo que necesitamos, ¿no? No hay nada más, ni siquiera tenemos una definición precisa y unívoca y aceptada por todo el mundo de conciencia, ¿no? Así que ya partimos de esa base tan endeble, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias a todos por estar y hasta aquí llegamos.